Buenas tardes, mi nombre es Antonio Prieto, voy a estar a cargo del conversatorio o desmontaje del proyecto El Puro Lugar. Es un proyecto escénico de intervención urbana que, como vieron en el documental que se transmitió hace un momento, fue realizado en colaboración entre la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana y el colectivo Teatro Línea de Sombra. Los directores de ambos están aquí. El director artístico de la ORTEU, Organización Teatral de la Universidad Veracruzana, Luis Mario Moncada, está aquí presente para la conversación. Y de Teatro Línea Sombra está presente Jorge Vargas. A ambos les doy la bienvenida. También van a estar en el diálogo posterior seguramente participando algunos de los actores que estuvieron involucrados en el proyecto, así como integrantes del público que están aquí presentes. Entonces, la idea en este conversatorio es recordar, hacer un ejercicio de recordar algo que en realidad inició hace 5 años, estaba diciéndonos Jorge Vargas, y que estrenó para público, para un público reducido a través de una convocatoria en la que participamos, porque yo tuve la suerte de ser uno de los acompañantes de este proceso. Fuimos 100 espectadores o acompañantes a lo largo de los 6 capítulos del año 2016, ¿no? Ya son 4 años, y en el 2017 se realizó la versión escénica para poder mostrar a públicos más amplios aquí en el Teatro del Estado de Jalapa, Veracruz, y también en el Teatro del Milagro de la Ciudad de México. El contexto social y político ha cambiado y por eso creo que es importante recordar que en aquel 2016 el Estado de Veracruz en particular estaba sumergido en una situación realmente grave de atropellos flagrantes a derechos humanos en la administración del entonces gobernador Javier Duarte Ochoa, quien ahora está preso. Estos fueron años de esta administración de 6 años entre el 2010 y el 2016, realmente horribles para la población del estado de Veracruz, porque estuvieron marcados por una violencia que atravesó todas las capas de la sociedad, secuestros, balaceras en las calles y en restaurantes y centros nocturnos, extorsiones, asesinatos de periodistas, desapariciones forzadas. Y en este contexto de violencia es en el que incide este proyecto, El Puro Lugar, justamente para hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Sobre la violencia, por un lado, cómo está afectando o afectaba en ese momento, por ejemplo, a los estudiantes de la Universidad Veracruzana que fueron golpeados en ese espacio que fue para efectos del proyecto denominado El Puro Lugar, pero también hablar de las capas históricas, lo que hay detrás de las narrativas de violencia y entonces testimoniar en este sentido los acontecimientos que nos afectan y poder visualizar quizá un futuro libre de miedo. Las calles estaban llenas de miedo en esos momentos y sí creo que para la compañía teatral y para Línea de Sombra fue un desafío abordar esto en esos momentos, pero creo que en ese sentido se logró una recuperación de espacios públicos en la ciudad de Jalapa. Entonces, Jorge y Luis Mario, lo que quisiera proponer es que fuéramos abordando diversos aspectos del proyecto. En un principio creo que sería interesante platicar sobre la problemática de la representación. En el documental, Luis Mario inicia diciendo que de alguna manera este trabajo es un intento de discurrir, aquí lo estoy citando del documental, discurrir sobre la violencia y la imposibilidad de su representación, así como lo que está detrás de esta violencia. Entonces, creo que este desafío de representar o no, o cómo abordar problemáticas de violencia sin caer en los clichés de exaltación de la violencia a través de su representación,
es un primer aspecto que sería interesante trabajar para después abordar otros aspectos como pueden ser los procesos de investigación que se llevaron a cabo por parte de los integrantes del proyecto, incluyendo los actores, digamos, todo el proceso documental y testimonial que estuvo detrás de este proyecto. Y ahí también un poco ir tocando el trabajo mismo con los actores, ¿no? Actores que están acostumbrados a otro tipo de teatro y que en este trabajo estuvieron invitados a hacer un proceso muy distinto al que estaban acostumbrados. Sería interesante abordar eso para concluir quizá con alguna reflexión sobre el trabajo con los espectadores, que asimismo como fue un tipo de proceso muy distinto actoral frente a lo que convencionalmente se entiende en un proyecto escénico, no son actores que están representando personajes y nosotros como público no estábamos sentados en butacas viendo un espectáculo, sino que hay un proceso más dialógico y de acompañamiento. Entonces, pues quizá invitaría entonces a, no sé si Luis Mario o Jorge, empezar alguno de ustedes con respecto al desafío de la representación de la violencia. Luis Mario dice en el documental, es imposible representar la violencia, quizá pues hay demasiadas representaciones de la violencia y quizá el puro lugar lo que buscó fue una contrarrepresentación de la violencia. ¿Fue así? ¿Cómo abordaron este problema? Bueno, le estaba queriendo ceder la palabra a Jorge, pero no tomó la estafeta abriendo su micrófono, entonces lo diré yo, o empezaré yo más bien. Creo que fue una estrategia mía no abrir el micrófono a tiempo. Sí, bueno, lo que diría, digamos, como para poner un poco las bases de este planteamiento, porque creo que fue una colaboración muy rica y compleja, además, cuyas premisas no pudieron establecerse en una primera instancia, sino que se fueron encontrando en realidad, ¿no? Lo que tendría que decir es que como parte del plan de trabajo de Orteu, digamos, yo le había propuesto a la compañía desde los inicios, digamos, de mi paso como, por la dirección, era lo de trabajar aspectos sobre la microhistoria, ¿no? Tanto autorreferencial como del propio estado de Veracruz, y por supuesto encontrar como nuevos referentes para el trabajo actoral, ¿no? En ese sentido nosotros teníamos un acontecimiento en puerta y muy vívido todavía para la compañía, a pesar de la distancia temporal, que era el de Cúcara y Mácara, ¿no? Ustedes perdonarán, pero aquí afuera está pasando un tropel de autos. Entonces, a partir de ahí fue que nosotros invitamos a Teatro Línea de Sombra y particularmente a Jorge para hacer un trabajo de colaboración que relacionara lo que le había pasado a la compañía en 1981, cuando fue brutalmente golpeada sobre la escena, y hablar de la violencia actual, ¿no? En ese sentido, y la frase textual que tú citas, que es parte de los textos de presentación del documento cuando ya lo elaboramos como proyecto, que es parte, viene de la pluma de Alejandro Flores, que también habría que mencionar aquí como parte fundamental, digamos, de todo el aparato conceptual, ¿no? Digamos que ese fue como la propuesta de origen, y en el camino fue que nos planteamos estas preguntas, ¿no? De cómo relacionar primero la violencia de dos épocas y segundo, cómo si había posibilidad de representarla o no. Y bueno, ahí es donde yo le cedo la palabra a Jorge más bien, que creo que tiene muy claro este punto de cómo fue que llegamos precisamente al concepto, ¿no? Sí, bueno, creo que en el sentido de esto que Luis Mario menciona sobre lo irrepresentable de la violencia, ha sido un tema en Teatro Línea de Sombra desde, digamos, desde puestas anteriores.
donde justamente ese problema se nos aparecía como, digamos, de una manera muy relevante y que no podíamos esquivar. Y yo recuerdo que en la época de Baño Roma, pues el contexto de violencia, igual que en Jalapa en el tiempo en que estuvimos, pues había por un lado una gran espectacularización de la violencia por parte de los propios actores de la violencia, como también por parte de los medios, de tal manera que considerábamos que esta, digamos, hipervisibilidad de lo violento anulaba cualquier tipo de intento escénico, teatral, estético, de abordarla de manera directa. Por lo tanto, nosotros nos hemos planteado la idea como campo de exploración, que frente a eso nosotros tendríamos que buscar estrategias para hablar de la violencia de manera periférica, rondar ese abismo oscuro que es la violencia y sus manifestaciones gráficas, sus imágenes, y que eso, digamos, esta idea de circundar la violencia sin tocarla, en nuestra hipótesis diríamos que hace las veces de ir dibujando en el contorno lo que hay en el centro y que, como dice Luis Mario, no se puede ver de frente o no se puede tocar. El puro lugar fue justamente ese intento también, como de encontrar acontecimientos, acciones, imágenes, relatos que estuvieran circundando ese contexto de violencia en el que ocurrieron, en el que nos ocurrió a nosotros el evento de crear la pieza, porque hay que decirlo que al principio pues era un intento como de generar una memoria sobre aquel ataque a esta agrupación de actores de la Veracruzana en la Ciudad de México, porque se acercaban los 35 años del acontecimiento y claro que eso repercutía y resonaba en el presente. Lo curioso fue que en este juego de correspondencias fueron, como también lo menciona Mario, se fue construyendo estas relaciones con los otros actos de violencia porque, digámoslo así, nos saltaron enfrente. Primero, el hecho de que estando nosotros haciendo todavía discurriendo sobre de qué manera trataríamos este hecho de Cúcara y Mácara, de pronto ocurre el ataque a los estudiantes en el pequeño cuartito de Herón Pérez, número 6, si no me equivoco, en la calle de Herón Pérez, y eso, digámoslo así, detonó de inmediato pues una inevitable analogía, ¿no? Es decir, sobre todo por sus semejanzas. Es decir, aquel ataque por razones que hoy sabemos que tienen que ver con la intolerancia clerical, ¿no? Y esta vez por una violencia ejercida contra un grupo de estudiantes que se presumían activistas en un tiempo que en el duartismo había mucha persecución estudiantil de activistas, etcétera, pues, digámoslo así, no lo pudimos omitir. Y así lo platicamos, como lo cuenta Luis Mario, con Alejandro, y decidimos que teníamos que abordar ese tema, por lo menos para encontrar un paralelaje entre estos dos actos, entre aquello que ocurrió en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y lo que ocurría en este pequeño espacio de 3 por 4 metros en el cuarto de estudiantes, ¿no? Y solo para cerrar este círculo, en algún momento alguien nos preguntó si sabíamos por qué esa calle se llamaba Herón Pérez, y frente un poco a nuestra
todavía desconocimiento del asunto, nos revelan que Herón Pérez fue uno de los llamados mártires de agosto de 1924, del 28 de agosto. ¿Sí? Y la historia es una historia que llama la atención otra vez, más por sus parecidos que por sus diferencias, porque alude a un grupo de sindicalistas que pertenecían al Partido Comunista y que formaban parte de de la directiva del sindicato de trabajadores de la fábrica de textil que se encuentra ahí mismo en esa colonia, que es la colonia Ferrer Guardia, y que de alguna manera da origen a esa colonia. Y en algún momento un grupo, digamos, investidos como asaltantes, secuestran a este grupo de obreros que estaban en huelga y los llevan a las afueras de Jalapa y ahí los hacen cavar su tumba y los ejecutan, ¿no? Lo que hoy entendemos o sabemos que es como un levantón. Y así de pronto se nos aparecieron estos tres momentos históricos en donde podíamos nosotros reflexionar sobre la violencia en un momento en donde lo que se respiraba en Jalapa era el miedo. Y un miedo que obedecía también a una política de la violencia, que es la instalación del miedo, ¿no? Porque estos muchachos golpeados en el cuarto fue más un castigo ejemplar, ¿no? Y una brutalidad que lo que buscaba como objetivo era hacerla evidente y mostrarla a todo aquel que tuviera la intención de seguir esos pasos, ¿no? Es decir, lo que llevamos como un castigo ejemplar. Entonces ahí empezó todo este torbellino que fue el puro lugar. Finalmente, Alejandro Flores tuvo digamos, la agudeza de imaginar ese pequeño cuarto como un lugar marcado por la violencia. Y sobre todo, que lo que imaginamos más tarde fue la posibilidad de que ese fuera el espacio donde se sucedían los relatos y los acontecimientos de este proyecto, sino el lugar de todos, el lugar desde donde se irradiaba esta experiencia, ¿no? Sí, ahí si me permites, nada más para redondear, quizá me saltaré un poquito lo que es la etapa de trabajo con los actores, pero porque creo que es importante esto que está diciendo Jorge, es la forma que adquirió el trabajo, digamos, que tiene que ver directamente con los espacios, ¿no? Nosotros haciendo precisamente una exploración en el terreno, ¿no? En el que se había llevado a cabo la golpiza de los estudiantes, descubrimos que el cuarto estaba en renta, que nadie lo quería ocupar porque precisamente estaba estigmatizado, ¿no? Llevaban 2 meses de que había ocurrido la golpiza y los estudiantes, por supuesto, habían abandonado el lugar, y nosotros al buscarlo descubrimos que estaba desocupado y decidimos rentarlo, ¿no? Y la renta de ese lugar fue lo que finalmente determinó la forma en que iba a ser el evento, ¿no? Porque nos constreñía un espacio reducido y eso determina nuestra relación en buena medida con el público, ¿no? Porque sabiendo entonces que no podíamos más que ingresar a un número muy reducido, teníamos que plantear una estrategia de acercamiento con ese público que fuera acorde, digamos, y coherente con el tipo de trabajo que íbamos a realizar. Lo mismo ocurrió precisamente cuando, así como está contando Jorge ahora, tuvimos el hallazgo de la fábrica de San Bruno,
que está a 1,5 kilómetros del Cuarto, ¿no? Y equidistante a 1,5 kilómetros más o menos del Teatro del Estado, que es el lugar donde se había estrenado originalmente Cúcara y Mácara, aunque no fue ahí la golpiza, ¿no? Entonces, había una especie de triángulo de las Bermudas ahí que se formaba entre estos tres espacios y que creo que fueron fundamentales para definir por lo menos la forma que iba a adquirir el trabajo y la relación con el público, ¿no? Y ya después de eso viene el trabajo con los actores, ¿no? Específicamente. Sí, en ese triángulo de las Bermudas se da esa simetría siniestra que mencionas en el documental y que además remite a esta noción de que trabajaron ustedes de cartografía y cronología. Entonces, digamos, siguiendo a Bakhtin, el cronotopo, ¿no? Ponen en escena este cronotopo de espacios y tiempos atravesados y vinculados de formas sorprendentes. Y en el sentido de la representación, entonces no se dedicaron a representar la violencia, sino a trabajar en sus huellas. Son términos que aparecen a lo largo del proyecto, es la huella, ¿no? La cicatriz, la memoria, el tatuaje, el testimonio. Entonces estas son formas de ir, como dice Alejandro Flores en un desmontaje que hicimos también hace un par de años en el coloquio de artes escénicas de la UB, él hablaba de comparecencia, ¿no? Lo que queremos es generar procesos de comparecencia. Entonces, son otros procedimientos y quisiera entonces que quizá nos detuviéramos en dos capítulos que a propósito del cuartito del puro lugar de Herón Pérez, quizá ejemplifican este tipo de trabajo. Por un lado está el capítulo del tropel de bestias, en el que realizan una evocación o una comparecencia de la golpiza, no tratando de recrearla con actores que representan a los estudiantes y entonces llegan los que los van a golpear y hacer todo un convencionalismo de sensacionalista, digamos, sino que optan por otro proceso que es más bien una suerte de coreografía estilizada. Eso por un lado me gustaría que nos platicaran cómo decidieron hacer eso, cómo se acercaron a esa manera de trabajar ese acontecimiento, sugerirlo, pero no representarlo. Y por otro lado, en otro de los capítulos, el espectador entra solo al cuarto que está oscuro, con proyecciones de testimonios y textos en las paredes, que antes estaban blancas y ahora están oscuras, y una suerte de pequeña museografía de objetos encapsulados en cubos de resina. Y estos objetos, según se nos explica, fueron encontrados en un costal de basura hallado en ese cuartito y que aparentemente son los residuos de la fiesta en la que fueron atacados los estudiantes. Ese costal de basura fue abandonado, nadie lo recogió, y entonces tenían esto que, según Geraldine Lamadrid, en algo que escribió también al respecto, se convirtió en una suerte de autopsia arqueológica de la historia de ese cuartito, y lo ponen, digamos, en escena, en una suerte de situación museográfica, para que uno como espectador pueda interactuar con estos objetos y encontrar las narrativas que están quizá ocultos en ellos, a través de una serie de tarjetas que están ahí asociadas con ciertas situaciones que se plantean. Entonces es un trabajo, creo, muy interesante, que también se acerca a lo que Shadai Larios menciona como el trabajo o teatro de objetos documentales, ¿no? Entonces, tal vez si gustan hablar entonces de esos dos momentos. El trabajo con los actores que realizan una coreografía para evocar la golpiza de los estudiantes, y por otro lado, la indagación en estos objetos que fueron hallados y su tratamiento en una instalación dentro del cuartito. Pues, maestro Moncada, usted. Yo creo que esa coreografía, que sí fue digamos, como una especie de acordamiento en términos del espacio físico y el arquitectónico y los cuerpos de los actores, aparece desde una reflexión casi, digamos, arquitectónica, es decir,
Lo primero que nosotros especulamos cuando conocimos el evento fue si era posible imaginar 18 cuerpos, porque eran 8 estudiantes los que celebraban un cumpleaños al interior de ese cuarto, y 10 fueron los agresores, que estaban armados con bates, con palos, con clavos, en fin, una barbarie. Y que esos instantes, porque parece que duró entre 3 y 5 minutos el ataque, ¿no? ¿Cómo imaginar 18 cuerpos evolucionando de forma tan violenta al interior de un espacio tan reducido? Es decir, ¿qué tipo de energía se produce ahí, no? ¿Qué tipo, digamos, de física de cuerpos ocurre? Y ese fue el principio de la especulación que dio origen como a esta especie como de reelaboración del momento, porque de hecho esa numerología de los 18 fue dando vueltas a lo largo de todo el proceso, por ejemplo, para decidir cuántos espectadores nosotros podíamos invitar. Y en algún momento dijimos, no puede haber en ese cuarto más de 18 cuerpos, que fueron los cuerpos que estuvieron ahí en ese evento, ¿no? Y así fue como reconstruimos, digamos, una reflexión coreografiada sobre ese espacio donde había una cama que medía 24 metros cúbicos y todos los cuerpos que se movían ahí estaban, digamos, tratando de reconstruir más la arquitectura del espacio que la narración de los hechos, ¿no? No sé, Luis Mario, sí. Sí, me llama la atención la selección que haces, Antonio, de 2 capítulos, Sí. porque justamente esos 2 son como los antípodas, ¿no? De la pieza en su conjunto, y sobre los cuales debatimos mucho. Ya puedo decir que a toro pasado, ¿no? Un poco cuando hablábamos como de cuál era el capítulo favorito de cada uno, ¿no? Porque pues, creo que había un abanico ahí de formas que se desplegaban, ¿no? A lo largo de los capítulos, ¿no? Y generalmente en lo que coincidíamos era que el Tropel de Bestias era el capítulo más teatral, digamos, ¿no? Lo cual podía ser visto incluso hasta despectivamente, ¿no? El término, ¿no? Mientras que el capítulo 5, que es este de Si las paredes hablaran, donde se mostraban esos cubos precisamente, era como el grado cero de la teatralidad, ¿no? Donde el que hablaba era el objeto, ¿no? En donde se habían encapsulado las acciones en una serie de objetos que ahí se exhibían, cada uno con una tarjeta a la manera de un registro bibliohemerográfico, ¿no? O archivístico más bien, ¿no? Para que el espectador o asistente construyera su propia narrativa, ¿no? Su propio imaginario de lo que esos objetos habían jugado, ¿no? En ese momento. Incluso tenían una clasificación temporal esos objetos que eran antes de el evento, ¿no? ¿Cuáles objetos pertenecían al mundo anterior al evento? Por ejemplo, un cepillo de dientes que existía, que era parte del cuarto, ¿no? ¿Cuáles eventos eran durante, cuáles objetos eran, se habían o formaban parte del universo durante el evento, ¿no? Y cuáles formaban parte de la realidad post-evento, ¿no? Entonces, eso ya nos da otro tipo de organización de la cronología de los hechos, digamos, ¿no? Entonces, creo yo que lo interesante de estos 2 capítulos es que nos muestran precisamente los dos extremos, ¿no? En uno de ellos el actor es fundamental porque genera precisamente esas sensaciones, esas cercanías, incluso esa proximidad con el espectador para hacerle sentir la posibilidad de la violencia, ¿no? Mientras que en el otro es el espectador solo ahí presente, ¿no?
frente a los hechos mismos, ¿no? Y justamente estos dos capítulos tienen mucho que ver con la memoria y las maneras de detonar la memoria, porque el capítulo eh, el capítulo 3 se hizo a partir de la imagen de la cicatriz, ¿no? Y la pregunta eh, que movilizaba esta experiencia era, una vez que esto haya terminado, ¿qué tipo de cicatriz quedará, ¿no? Y a partir de ahí, los propios actores iban hablando de sus cicatrices y de sus marcas personales, pero también un poco la, eh, la dinámica que sucedía en ese capítulo adentro del cuarto estaba también encaminada a crear las condiciones para detonar la propia memoria de los espectadores, y que surgieran de ahí también aquellos testimoniales de la violencia y del miedo que el propio espectador tenía, y que para eso se abría un espacio al final en donde se conversaba todas las funciones, ¿no? Y donde además, en medio de este convivio, digamos, doloroso, llegaba un pastel de cumpleaños que habíamos pedido a la misma pastelería que surtió el pastel para los muchachos estudiantes, y se compartía el pastel mientras se conversaba. Y digo porque, interesante porque en el Puro Lugar sí hubo un trabajo donde surgían testimoniales de muchas maneras. En el primer capítulo aparecía, digamos, los testimonios personales de los actores, pero también de los vecinos de la colonia, pero más tarde también aparecían los testimonios de las relaciones políticas que había en esa ruina que era San Bruno, donde muchos grupos políticos se estaban disputando ese lugar porque podrían especular con su futuro y con su valor. Y así, digamos que el Puro Lugar también crea un volumen de memoria a lo largo de toda la experiencia que duró casi un año, ¿no? Y el quinto capítulo, que fue un capítulo muy particular porque, digamos, esos cubos representan como la cristalización de la violencia en unos objetos nimios, o sea, objetos que no tienen en particular ningún valor, ¿no? Son como los no objetos, así como hay un no lugar, también había unos no objetos que se vuelven los puros objetos, porque esos fueron los objetos que encontramos, los escombros que encontramos de aquella golpiza adentro de un costal, ¿no? Si pensamos que esos objetos son una cierta forma de archivo, ¿no? Y que el archivo es como una forma, es como una estética de la organización, pues todo ese evento fue tratado de esa manera, ¿no? Cuando encontramos el costal, que lo voy a referir muy rápido, es más, si me comparten con pantalla, yo tengo la posibilidad de compartir pantalla, tengo ahí creo un video del proceso, ustedes me dicen, de cómo fue llevado a cabo ese proceso, porque yo lo he utilizado para hablar sobre lo que yo entiendo como el objeto intensamente vivo, ¿no? Es decir, un objeto que ha sido cargado de tal manera de sentido que, digo yo, emite señales, ¿no? Narra por sí mismo, ¿no? Como un objeto, perdón, como un objeto que es a la vez contenedor de memoria, ¿no? Pero también como un objeto, en este caso, actuante, es decir, un objeto que como narra Luis Mario, se le abandona en el cuarto a la mirada de un solo espectador, y de esa relación aparecen un montón de evocaciones sobre lo que es ese objeto, sobre la posibilidad de tocarlo, manipularlo, etcétera, ¿no? No sé si puedo compartir la pantalla. Yo no puedo, como no administro, no sé si la persona que Ya, administra ok, aquí que pudiera... perdón. Bueno, pero
Me parecen puntos importantes de ese hecho. Uno, que fue un objeto abandonado. Cuando nosotros pasamos por primera vez, Mario lo recordará, Luis Mario, el costal estaba allá afuera recargado sobre la pared del cuarto, como esperando a que la basura se lo llevara, ¿no? Y como aparentemente eso no sucedió, cuando lo rentamos y visitamos el cuarto, habían cambiado, movido el costal al interior del baño y ahí lo encontramos y cuando lo vimos, supimos que era justamente como el escombro de todo lo que quedó, los restos de aquel ataque y lo que se nos reveló como algo atroz fue pensar que aquello que podíamos considerar como las evidencias de ese crimen, ¿no? Simplemente habían sido abandonadas como un acto de impunidad, ¿no? Es decir, ahí Parece están que, esos restos, ¿sí? Y a nadie le importa, ¿no? Solo parece que Ya al te arte... dieron la posibilidad de compartir, Jorge. Ah, ok. Digo yo que a ellos no les importó, pero pues al arte sí le importa, porque para nosotros fue verdaderamente un hallazgo. Y a ver, compartir. No sé si ya puse compartir. Aquí está. No. ya, ahí está. Sí, lo pongo al principio y ahí va corriendo. Eh, no supimos al principio qué hacer con él. Al principio, pues no sé, pensamos que eso era, sí sabíamos que era un objeto importante, pero no sabíamos estrictamente qué hacer con él y lo fuimos descubriendo poco a poco. Y en Jorge, el Jorge, primer capítulo, sí. no avanza el video. Ya, Ah, ahora sí, ahora sí. ya, ok. En el primer capítulo pusimos algunos objetos sobre una mesa y con una especie de capelo transparente. Y luego más tarde, aquí vemos, invitamos a Janina Pelé, que es una artista visual que ha trabajado con este tipo de procesos, para que seleccionara, clasificara, ordenara como una especie de sistema, pues, casi forense de los objetos, ¿no? A través de distintos procesos de clasificación. Y luego, después, estos objetos se encapsularan en pequeños cubos, una parte de estos objetos, ¿no? Y cada objeto tenía una especie de pequeña cédula o ficha en la que se le describía y aparte tenía como una especie también despertaba una especie de imaginario poético sobre el hecho, ¿no? Y luego lo voy a ir avanzando porque para no llevar mucho tiempo. Y una vez encapsulados todos estos objetos, se dispusieron sobre una mesa luminosa en el capítulo 5, de tal manera que un pequeño objeto, como un pequeño salero, adquiría en este tratamiento, pues una dimensión, decimos nosotros, poética, ¿no? Y todo lo que quedó, todo el resto que quedó, hicimos un bloque de cemento mucho más grande. Pedimos a la dueña, que a estas alturas ya era cómplice nuestra, la dueña del cuarto, que nos permitiera hacer un agujero en el piso, que ahí se ve como un cuadro luminoso, para enterrar el resto de los objetos ahí como una especie de cápsula de tiempo y que hasta donde entiendo todavía sigue ahí, porque al final, que fue el último acto de todo ese proceso en una sesión íntima con los actores y nosotros,
pusimos el cubo, le echamos cemento, pusimos las losas encima y sellamos ese lugar, ¿no? En fin, ciertamente que lo podemos imaginar como una autopsia forense, pero sobre todo pienso yo que es un probable buen ejemplo de cómo un archivo a través de un proceso puede transformarse en una pieza artística, ¿no? Sí, gracias, Jorge. Creo que es muy importante todo lo que están exponiendo. Por un lado, una poética de la memoria tanto de actores como de espectadores que se entretejen a lo largo de los capítulos, poética de los objetos que contienen memoria, que contienen historias, que a la vez nosotros como espectadores vamos imaginando, ¿no? Especulando. Y creo que hay desde luego también una poética del espacio que es muy importante destacar para la gente que no participó en el proyecto, que además de estos espacios claustrofóbicos pequeños, ¿no? Contenidos, está el espacio de la ciudad, de la colonia Ferrer Guardia, de los desplazamientos que hacemos como público acompañando a los actores que ya no son actores, sino son más bien guías a lo largo del barrio de San Bruno. Por ahí reflexiono en un escrito que considero que nos convertíamos en espectandantes, ¿no? Andando con los espectadores. Y ahí entonces, más que el actor escénico, estaba el actor social, ¿no? Y se nos invita a dialogar con algunos vecinos del barrio, y ahí creo que también es muy interesante cómo ustedes lograron que los actores de la compañía hicieran sus propias investigaciones sobre las historias de los vecinos que están en ese barrio, y en el documental se ve, por ejemplo, cómo Carla Camarillo, la actriz, hace una investigación sobre la maestra feminista sindicalista de los años 20, 30, y hace toda una instalación en un departamento y otras formas de evocar esas narrativas a través de instalaciones y testimonios, ¿no? Entonces creo que es algo que a destacar, digamos, como los actores que normalmente estarían convocados para hacer papeles de personajes, aquí se les conmina a convertirse en historiadores, antropólogos, ¿no? Periodistas, para ir pues revelando todas estas narrativas que se ponen en escena en el puro lugar. Así es. Bueno, por supuesto que ese fue todo un proceso de aprendizaje para los actores de la compañía, no acostumbrados, digamos, a este tipo de técnica o acercamiento, que generó también nuestras propios sacudimientos internos, ¿no? Pero que al final implica también un proceso personal de trabajo en torno a sitios que a lo mejor todos ellos conocían, pero que no se habían involucrado, digamos, directamente con esos espacios, ¿no? Sin embargo, a mí me parece, yo no sé si es el momento en que entran, pero creo que de la misma manera que el actor va descubriendo este campo de exploración y de conciencia, el espectador mismo, ¿no? Porque creo que, como se mencionó quizá en algún momento, se crea una comunidad de sentido muy, muy particular que creo que pocas veces tenemos oportunidad de arribar, digamos, a este tipo de comunidad cerrada, ¿no? Y en este caso se dio así porque precisamente por los espacios que teníamos tan reducidos, tuvimos que hacer una convocatoria, ¿no? En donde teníamos 100 espectadores, tal como marca el primer capítulo. Y bueno, aquí precisamente al interior de este Zoom, ¿no? No, más allá de la transmisión que estamos teniendo por Facebook, tenemos algunos de esos espectadores que también formaron parte de esta comunidad y que nos acompañaron y que fueron descubriendo junto a nosotros parte de esta memoria, ¿no? Y de esta manera de ver y de acercarse al fenómeno de la violencia
histórica, ¿no?, que había tenido esta ciudad, ¿no? Entonces, no sé si por ahí valdría la pena también tener un acercamiento a esa perspectiva, ¿no?, a esa experiencia, que nos compartieran esta visión, ¿no? Porque finalmente, bueno, aparte de que el video ya es bastante explícito en algunos de esos aspectos, ¿no? Y Jorge y yo hemos apuntalado algunos otros, pero creo que vale la pena como conocer esas otras perspectivas también, ¿no? Sí, me parece muy buena oportunidad justamente de abrir el diálogo a algunos de los aquí presentes, actores de la compañía y también a espectadores cómplices del proceso, porque si bien el Puro Lugar fue un ejercicio de memoria, ahora nosotros estamos haciendo un ejercicio de memoria sobre esto que se hizo hace 4 años, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miramos a esta distancia? ¿Cómo lo reflexionamos? Y no sé si aquí alguien de los presentes quisiera abrir su micrófono y poner la cámara si quieren y compartir algún comentario sobre qué es lo que les pareció significativo, particularmente a ustedes, de esta experiencia. Yael. Ya él quería hablar, pero un eco extraño se interpuso. Pero está él. Ah, parece que vengo de ultratumba, ¿se me escucha? Te oye, sí. Sí, a mí me fascinó haber participado. Fue muy fuerte, recuerdo los perros de Luisa en ese rincón, en la vieja fábrica de textiles. Recuerdo muy bien a Jorge también en su acción como obrero, si no me equivoco. Y sobre todo me cimbró y me dejó de alguna manera vibrando la voz del joven que también fue golpeado en el cuarto en la calle de Herón. Y al escucharlo cantar ahí en la fábrica de textiles, descendiendo hacia esa zona donde estaban los actores esperándonos, con esas teteras que empezaban a echar vapor y demás, pues, y bueno, en el camino aparte te paseabas por el Panteón de las Cruces, ¿no? Entonces es inolvidable, tiemblo al pensarlo. Y todavía pues sí, está en mi memoria, corporal, mental. Me sigo dando cuenta que pues yo soy de acá y hay unos hilos invisibles que nos conectan. Yo vivo en Rancho Viejo, donde dicen que llevaron a desaparecer a estos 12 obreros. Entonces también pensar que yo llegué a los 2 años a vivir acá y me vengo enterando a los 56 de que hubo ese tipo de evento, pues, fatal, ¿no? De desaparecidos, que es lo que estamos viviendo en el país, pues sí siento que me gustó mucho haber participado, porque pues es el teatro vivo y ahí uno como espectador resiente todo, ¿no? Muchas gracias. Fue muy rico en todos los sentidos. Podría decir mucho más, también me tocó estar ahí en el Puro Lugar, que me encantó que lo hicieron todo blanco, porque entonces te da esa sensación como de, sí, estoy protegida aquí, a pesar de todo del horror que sucedió antes ahí, ¿no? Y que no se olvida. Pues, gracias. Puedo seguir diciendo un montón de cosas, pero creo que con eso. Gracias, Que la sensación de resentir todo en el cuerpo. Doy la palabra a Elka Fediuk, que también estuvo como participante. Bueno, me llegó esta invitación con una descripción un poco críptica y todo empezó como en la clandestinidad, en un ambiente en el que sí teníamos miedo. Parecía que se están abriendo hilos de conexión de gente que va a decir algo que queremos escuchar o queremos ver o queremos recordar o queremos no olvidar, y que esto no es del todo preparado para estar a la luz del día y a gritarse en plena calle. Es decir, sentía como un trabajo de formar la comunidad en las catacumbas,
en algo oscuro, pero también a la hora que empezamos a hacer el recorrido, a hacer esta cartografía por el barrio de San Bruno, yo hice mi propia historia, es decir, yo llegué a Jalapa en 1975 y pues recorría aquellas calles por ahí, vivía Angelina Peláez, en uno de estos nombres que eran los desaparecidos, y en aquel tiempo no había quien me contara la historia. La historia estaba para mí nebulosa. También este trabajo de esta mancuerna entre la compañía y Teatro Línea de Sombra, me regresó una historia para mí un poco oculta o no muy clara. Se comentaba cosas, pero no lo podía hilar. La atmósfera ya de la instalación con una parte de lo teatral, pero combinado también con visitar las casas, y me tocó estar en la casa del que después vi en el video documental, hablando del trabajo. Entonces era como vivir con el documento, convivir con el documento. Y obviamente toda la historia que se volvía cada vez más simbólica del espacio de Herón Pérez número 5, y también le recuerdo su parte oscura, porque yo entré primero en el cuarto oscuro y me dejaron ahí sola con los ruidos, que en verdad, si uno cerraba los ojos, empezaba a sentir un miedo terrible de que cualquier cosa podía estar aquí, porque estaba la densidad de presencias ocultas. Entonces, de ahí a lo que decía Yael, de entrar al cuarto blanco, a esta transparencia de lo envuelto, encapsulado en el acrílico, estaba como un proceso de purificación, también de purificación de la memoria. Así que para mí este proyecto sigue siendo vivo y no dejo de pensar en él. Y si van a hacer este tipo de encuentros 2 o 3 o 5 veces, voy a estar con ustedes porque lo seguí muy emocionalmente. Muchas gracias, Elka. Veo que está en el público, aquí en la sala, Luisa Garza, que es una de las actrices de la compañía, que no sé si, Luisa, si me escuchas, si estás ahí, quisieras compartir un poco tu experiencia en ese primer capítulo del Puro Lugar, porque se puede ver ahí en el documental. Ella es la que tiene a los perros y se pregunta sobre los diferentes tipos de violencia que flotan en el aire, pero también algo que me impactó mucho cuando vi ese trabajo es que ella está hablando de una película que se proyecta en la pared detrás de ella, en la que ella participó hace décadas, una película mexicana, en la que ella hace el papel de un personaje de una fábrica también textil, de una sindicalista que es acribillada. Hay un paralelismo sorprendente que creo que es un hallazgo de estos que yo creo que Luis Mario y Jorge nunca se anticiparon, ¿no? Creo que eso debe haber sido muy, muy emocionante en el proceso de crear esta pieza, este proyecto, ir dándose cuenta de estos hallazgos. Luisa, ¿quisieras compartir un poco tu experiencia? Sí, no voy a prender la cámara porque no tengo luz ni nada, está oscuro, pero bueno, si quieren la, pero no veo nada. Bueno. No hay problema. Sí, para mí, cuando Jorge nos dice que vayamos a visitar, a ver la fábrica, las ruinas de la fábrica de San Bruno, a la entrada, yo inmediatamente me remitió a esa película que yo había hecho en el 72 sobre que era una maestra Flores Magonista, en donde a mí me asesinaban
a la puerta de la fábrica, y entonces yo le conté esto a Jorge, que esa impresión cuando entré, era como si estuviera en la película, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya se hizo toda esta escena que de alguna manera también dentro de este taller o laboratorio, yo vivo en el campo y me vine acá desde hace mucho tiempo, y en esa época, en esos años de Javier Duarte, la violencia pues estaba a todo lo que daba, ¿no? Entonces, en el lugar donde yo vivo, se empezó a oír por varios lados detonaciones, pero de ráfagas de, de metralleta, no sé cómo se llama, cuerno de chivo, lo que sea, pero no eran balas de pistola, sino eran ráfagas que siempre casi, no sé, 2 veces por semana se escuchaban, cosa que antes no había pasado nunca. O sea, Jalapa era un lugar muy tranquilo, ¿no? Entonces, cuando estábamos en este laboratorio, cuando hablábamos de esto de la violencia para nuestras casas, y incluso nos teníamos que dar nuestros celulares por cualquier cosa, llegar, si yo llegaba a mi casa, tenía que avisar que ya había llegado y que todo estaba bien, porque había veces en que no podía llegar a mi casa por las balas, los balazos que estaban a todo lo que daban, ¿no? Entonces, pues a mí esa experiencia fue muy impactante. No estábamos acostumbrados a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues, pero yo dije, yo quiero hacerlo, yo quiero estar ahí. Y entonces, yo tengo muchos perros porque los he rescatado de la calle, que han sido, pues, atropellados o abusados, en fin. Y entonces, a partir de ahí, de estos perros que habían sido abusados, golpeados, maltratados, pues había toda esa violencia de la que también estábamos hablando, ¿no? La violencia con ellos, la violencia de estos balazos, de estas metralletas que estaban 2 veces por semana en este lugar, que era de veras de pavor. Yo no dormía, era de estar temblando. Y en eso estábamos haciendo las escenas, digamos, laboratorio, perdón. No, es que era verdaderamente para mí muy difícil. Temblaba yo cada vez que salía para la casa, ¿no? Entonces, pues sí fue muy fuerte. Y bueno, cuando le digo a Jorge también lo de la película, pues mira, se proyecta la película de El Principio, que había dirigido, ay, Gonzalo te Martínez. digo ya a uno se le olvida, Gonzalo Martínez. Pues mira, como que coincidía, porque yo aquí en mi casa tengo pistola, y de repente yo la saqué, en esa noche la saqué, y le conté a Jorge y dijo, bueno, y entonces coincidía la película, traía yo un rifle también ahí en la película, más o menos como que era muy similar, digamos, ¿no? Las escenas. Entonces, pues ahí lo utilizó Jorge de una manera pues muy adecuada. Y ahí con mis perros, que bueno, también pues fue difícil con mis perros llevarlos ahí. ¿A quién escogía yo de los que tengo, que tenía 16 perros? ¿Quiénes eran los perros que podía yo llevar y que pudieran aguantar el trayecto, porque no son perros que han salido de aquí, ¿no? Entonces, llevarlos, que se portaran bien, que no ladraran en las escenas que no tenían que ladrar. Entonces, pues, no sé, todo salió pues muy bien, los perros se portaron muy bien, y a mí me sorprendió porque pues la gente que entró a la fábrica ese día, digamos, del estreno, pues no, los perros, como si no hubiera perros, como si no hubiera, porque entró la gente y ellos tranquilos se echaron ahí, estaban acostados y no pasó nada, ¿no? Entonces, pues a mí me encantó, y la gente, bueno, pues le fascinaba esa escena donde ellos estaban ahí conmigo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí fue, para mí
me gustó muchísimo participar en este proyecto. Difícil, pero yo con muchas ganas de hacerlo porque sí quería participar y quería, aunque nos teníamos mucho miedo, porque incluso Jorge nos dijo, si quieren estar, estén, y si no quieren, pues no hay problema, ¿no? No, sí, pero esa es una de las cosas que yo quería contar, digamos, con lo que tenía que ver con mis perros. Pero también entrar al cuartito de Herón Pérez en un ejercicio donde no sabíamos, nos daban una llave para entrar a un lugar donde teníamos que ir y no sabíamos qué era, entrar a ese cuartito con esa llave. Bueno, yo primero ni siquiera di con la casa, no pude abrir el cuartito, estaba temblando de miedo porque de hecho pues allí está el PRI enfrente de la calle de Herón Pérez, ¿no? Entonces yo me sentía que me perseguían por todas partes, que me estaban viendo, que no, fue difícil, pero al mismo tiempo pues a mí me dejó una experiencia muy fuerte, pero muy, muy agradable también al mismo tiempo. Muchas gracias, Luisa. Creo que en este sentido podemos constatar algo que también menciona Luis Mario en el documental, sobre cómo un proyecto como este puede convertir espacios de miedo en espacios de vida y de memoria. Yo sí siento que lograron eso en un momento clave de la ciudad de Jalapa y pues tenemos que ir cerrando este conversatorio porque hay otro evento, pero no sé si Jorge o Luis Mario quisieran decir algo más sobre el futuro de este tipo de trabajo, si va a haber otra colaboración entre Teatro Línea de Sombra y la UTUV, por ejemplo. Yo encantado. Son conversaciones secretas esas, impublicables en este momento. Oye, pero si me lo permites nada más, a mí la verdad es que sí me resulta muy importante porque tenemos a otra espectadora aquí que es Zaira y que tenía algo muy breve que comentar, creo yo, y no me gustaría irme sin escucharla, la verdad, porque es ahora sí que nuestra espectadora pura aquí, ¿no? Tenemos 5 minutos antes de que nos cierren los micrófonos, pero Zaira, si quieres compartir. Sí, yo no tengo más que decir, sino escuchar. Pues yo también sigo encantada al proyecto del Puro Lugar. Fue una cosa que nos permitió como que salir y acompañarnos, dejarnos acompañar o dejarnos guiar más bien por los actores, la ORTEUF, como espectadores nos dejamos guiar y también pues acompañarnos todos en ese momento tan violento que estábamos viviendo en la ciudad, en el estado. Entonces fue como, o sea, como hacer una catarsis, acompañarnos, porque pues todos estábamos con miedo, todos habíamos sufrido violencia o conocíamos gente que la había sufrido. De alguna manera, pues toda la sociedad estábamos siendo violentada, ¿no? Entonces fue muy, muy, muy importante, yo creo, para todos los que asistimos. Eso es lo único que quiero decir. Muchas gracias, Zaira. Pues muchas gracias a los participantes, a Jorge, a Luis Mario. Ojalá que haya más colaboraciones de este tipo. Hace falta este tipo de trabajo de rescate, de memoria y de testimonio. Y pues a los que estuvieron acompañándonos por Facebook también saludos. Y pues continuamos con el Festival Veracruz Escena Contemporánea. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.